proyecto y de tu trayectoria, y enseguida te cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor José Rafael Guzmán Sepúlveda. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato en el año 2010 y de la maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el 2013. También ostenta una maestría en óptica por CREOL, que es el de The College of Optics and Photonics, por la University of Central Florida en el año 2016, y recientemente obtuvo su doctorado en esta última institución en 2019. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Cinvestav Unidad Monterrey. Su investigación se enfoca principalmente al desarrollo de técnicas de sensado óptico utilizando compuertas de coherencia espaciotemporales. Dichas técnicas de sensado, cuya implementación es a base de fibras ópticas, permiten medir las propiedades estructurales y reológicas de fluidos dinámicos complejos, tales como sistemas coloidales, medios no ergódicos y fluidos biológicos, mediante el análisis estadístico de las fluctuaciones de la luz espacial por el medio. Su producción académica incluye un capítulo de libro publicado en Springer, la publicación de más de 30 artículos en revistas indizadas en el JCR con el más alto factor de impacto, incluyendo uno en la revista Nature Biomedical Engineering, la presentación de más de 30 trabajos en conferencias científicas internacionales y más de 250 citas, lo que es significativo dado lo reciente de la producción. Su trabajo de investigación es altamente multidisciplinario en óptica, ciencias de materiales y biomédica, de la cooperación interdepartamental de la University of Central Florida, y de la colaboración con el sector industrial privado Malvern, de la asociación con el Hospital Pediátrico Arnold Palmer en Orlando, así como las colaboraciones con investigadores mexicanos en proyectos financiados por el CONACYT. Y hoy el doctor nos viene a hablar del monitoreo óptico de la coagulabilidad de la sangre durante cirugías cardiovasculares. Bueno, pues entonces sin más preámbulo, demos la bienvenida al doctor José Rafael Guzmán Sepúlveda. Rafael, muchas gracias por tu presencia. Te cedo la palabra para que inicies con tu seminario. Muchas gracias, Rafael. Gracias, doctor Carlos, por la introducción. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos bien. Sí, gracias. Gracias por la introducción, doctor Carlos, y también quiero aprovechar para agradecer al doctor Teodoro Córdoba por la invitación a este seminario. Como ya lo mencionó el doctor Carlos, mi nombre es José Rafael Guzmán Sepúlveda y les voy a platicar hoy un poco de un proyecto en el cual ya tenemos varios años trabajando, y ha sido un proyecto, bueno, que nos sigue entusiasmando mucho para empujarlo ahora acá en este lado mexicano. Es un proyecto en el que empecé a trabajar, o es digamos, la principal aplicación de lo que fue mi trabajo de tesis en CREOL. Y bueno, el trabajo está hecho en conjunto pues con mi asesor Aristide Dugario, y también con un cirujano cardiólogo que se llama William de Cample, de un hospital pediátrico que está justamente en la ciudad de Orlando. Y bueno, con ellos tenemos ya varios años trabajando. Es un proyecto que ya tiene, no sé, alrededor de 6 años que lo hemos seguido empujando. Es un proyecto muy complicado, como irán viendo, para llegar a resultados rápidos. Pero bueno, se trata de monitorear la coagulabilidad de la sangre en tiempo real durante cirugías a corazón abierto. Y para eso utilizamos una estructura de monitoreo óptico a base de esparcimiento dinámico de luz utilizando plataformas de fibras ópticas. Y de eso es de lo que les voy a hablar hoy. Y primero me gustaría platicarles un poco de la historia del proyecto. Como les comenté, este proyecto empezó en la ciudad de Orlando, en Florida, hace aproximadamente 6 años, cuando inicié mi doctorado. Y después, y ahora, bueno, ya hasta el 2019 fue que lo trabajamos. El proyecto sigue vigente. Y bueno, en todo este tiempo que el proyecto ha estado operando, el proyecto recibió financiamiento del Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos. Y ahora, bueno, desde que me incorporé a la unidad Monterrey del Cinvestav, pues hemos tratado de empujarlo en el lado mexicano en colaboraciones que hemos hecho con investigadores del
de la Universidad de Guanajuato, específicamente de los campos de Salamanca y León, y de eso les voy a hablar un poco más adelante. Aprovecho para hacer un pequeño comercial sobre nuestra unidad. Es una unidad pequeña en la cual tenemos un programa de posgrado altamente multidisciplinario, tanto en ingeniería como, bueno, el posgrado es ingeniería y física biomédicas, tenemos programa de maestría y de doctorado, y a este programa es al que estoy adscrito yo. Es una unidad que está en un parque industrial en Monterrey, prácticamente al lado del aeropuerto. Es muy característico el arco rojo a la entrada del parque y se ve a la pasada. Por si andan por ahí, deciden visitarnos, pues no duden en pasar a saludar, ahí estamos. Y bueno, para entrar en materia, lo primero que me gustaría mencionar es lo siguiente. En una cirugía a corazón abierto, a pesar de, bueno, además de las múltiples maniobras que se hacen, hay una maniobra que es crítica, que se llama bypass cardiopulmonar, en la cual prácticamente se detiene al corazón para poder operarlo. Sin embargo, durante esta maniobra no se puede dejar de circular sangre a los órganos vitales del cuerpo. Para ello se utiliza entonces una máquina que se conoce como la máquina de corazón-pulmón, que es, si lo pensamos desde el punto de vista de solamente un circuito, el sistema circulatorio como un circuito hidrodinámico, pues esta máquina es la que hace la función de la máquina y los pulmones juntas en una maniobra donde se puentea, digamos, las conexiones en el corazón, se saca la sangre del paciente, se circula por la máquina de corazón y pulmones. La sangre se enfría, se oxigena, se limpia y se bombea de regreso al paciente. Y durante toda esa maniobra, pues el corazón está quieto, ¿no? Para que lo puedan operar. Durante esta maniobra es crítico que el equipo médico dé una cantidad muy fuerte de anticoagulantes, porque la fricción en las paredes de las tuberías del circuito tiende a inducir pequeños coágulos que, bueno, pueden ser mortales si terminan o si llegan al paciente, ¿no? Entonces esta máquina, para prevenir eso, tiene varios mecanismos mecánicos de destrucción de los pequeños coágulos, como secciones donde se acelera el fluido demasiado para romper esos pequeños coágulos, filtros, etcétera, ¿no? Pero bueno, aún así siempre existe ese riesgo. Y existe un riesgo adicional, que es que si la cantidad de anticoagulantes que se administra es demasiada, puede ser que al final de la cirugía no se pueda revertir la acción del anticoagulante y el paciente muera desangrado en la mesa de operación. Entonces, siempre se tiene que lograr mantener este balance entre la cantidad de anticoagulante que se da y la capacidad posterior de poder revertir la acción del anticoagulante. Y bueno, siendo un problema tan importante en este contexto de las cirugías a corazón abierto, pues hay un montón de equipos en el mercado que se utilizan, tanto a nivel como de aparatos que pueden incorporarse a un quirófano, como pruebas de laboratorio para evaluar el potencial de coagulación de la sangre y en base a eso poder tomar decisiones. Algunas de las pruebas más conocidas o de las pruebas más conocidas o más populares que se realizan en los quirófanos es el tiempo de coagulación activada o diferentes formas de tromboelastografía, ¿no? Tanto tromboelastografía, digamos, completamente mecánica como óptica, como acústica. La máquina más rápida que existe en los quirófanos y que es el estándar de oro actualmente es el tiempo de coagulación activada. Esta máquina lo que hace básicamente es, tú tienes que tomar una muestra, o metes a la máquina induce la cascada de coagulación, y cuando se ha formado un coágulo lo suficientemente rígido, reporta el tiempo que duró que duró este proceso de coagulación hasta llegar al coágulo, ¿no? Entonces es una medida solamente de tiempo. Lo único que tenemos de información en esta máquina es cuánto duró el proceso de coagulación. Y es la máquina más rápida, es la medición más sencilla que se puede hacer de este proceso. Pero incluso con esta máquina existen el tiempo de respuesta es entre 15 y 20 minutos, en los cuales no se sabe el estado de coagulación de la sangre. Básicamente, cuando la máquina te da la medición, ese resultado, lo que te está reportando es cómo estaba la sangre hace 15 o 20 minutos. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar hace tiempo, y una de las principales conclusiones a la que llegábamos era
que todos estos equipos, igualmente las pruebas de laboratorio, comparten varias características o son comunes ciertas características a ellos. La primera es un gran tiempo de respuesta, son mediciones muy lentas en general. Adicionalmente, hay otras características como que requieren una preparación complicada de la muestra, hay tiempos muertos y requieren que se involucren varias personas en una sola medición. Muchas veces la medición no se hace a la temperatura del paciente, lo cual también afecta la lectura. Y también muchas veces las mediciones o los ensayos que se hacen en plasma, no en sangre. Y eso también, bueno, pues puede ser diferente las propiedades de coagulación en un caso y en otro, ¿no? Entonces, lo que notamos es que estas características se reducen básicamente a dos problemáticas. Una, la principal es a que todas estas máquinas y prácticamente varios de los ensayos aquí requieren inducir la coagulación de una muestra. Y la otra característica es de que uno tiene que colectar la muestra, llevarla a un laboratorio o a una máquina o a una instalación especial donde se va a realizar la medición. Entonces, básicamente, en resumen, lo que podemos decir de las técnicas o de la forma en la que se mide de manera convencional la coagulación, el potencial de coagulación de la sangre es que uno tiene que colectar una muestra de sangre fresca, iniciar la cascada de coagulación de alguna manera, ir monitoreando los productos que van resultando como residuos de la cascada, de esta cascada de reacciones químicas, y al final, cuando la muestra está completamente coagulada, es que podemos dar una lectura. Este tipo de medición se conoce como medición de no retorno, en el sentido de que la muestra que ya se coaguló no se puede volver a reutilizar. Además, aquí es claro por qué toma tanto tiempo estas mediciones. Se requiere atravesar todo este proceso químico para poder tener una lectura. Entonces, lo que nosotros propusimos, así básicamente y en pocas palabras, es pensar en la sangre no desde el punto de vista químico, sino desde el punto de vista mecánico, como un material que tiene ciertas características viscoelásticas que codifican o que pueden reportar información sobre su potencial de coagulación. Y parte de la motivación de por qué pensamos en esta manera es porque la sangre tiene un componente particular que ocupa prácticamente la mitad, que son los glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos son los que forman el coágulo una vez que se polimeriza la fibrina y se forman las redes la transformación de fibrinógeno a fibrina en presencia de trombina, y eso es lo que dispara la reacción del coágulo. Entonces se puede pensar que la movilidad de los glóbulos rojos puede ser un indicador indirecto de la viscoelasticidad del plasma que los rodea y por lo tanto del potencial de coagulación que esa muestra tiene. La ventaja de hacer esta medición es que se podría hacer de manera óptica, de forma completamente pasiva, en sangre completa sin tener que separar el plasma ni nada. Y bueno, para esto es que nosotros desarrollamos una técnica a la cual denominamos esparcimiento dinámico de luz, que son estas siglas DLS por las iniciales en inglés. Y lo que hicimos fue implementar esta técnica. Es muy conocida, de hecho es de las técnicas más exploradas, yo creo, para la caracterización de tamaños de nanopartículas, suspensiones coloidales, etcétera. Pero nosotros lo que hicimos fue a la versión tradicional de la técnica de Dynamic Light Scattering, imponer de manera óptica con puertas de coherencia espaciales y temporales. Y ahorita les voy a explicar eso para qué lo hicimos. Lo primero es recordar que nuestro objetivo es medir la viscoelasticidad del medio que rodea a ciertas partículas, ¿no? O la viscoelasticidad de un material que nosotros queremos medir. Y una forma típica de hacer eso es incrustar partículas que nos sirvan para rastrear su desplazamiento y a partir de su desplazamiento poder inferir la viscoelasticidad del medio en el que se encuentran embebidas estas partículas. Una forma, digamos, la forma más a lo mejor intuitiva en la que esto se puede pensar es que si estas partículas son muy grandes, yo puedo ponerlas bajo el microscopio e ir rastreando sus posiciones conforme pasa el tiempo, así como está indicado en la trayectoria aleatoria en azul. Y típicamente el segundo momento de la distribución de desplazamientos, que se conoce como el desplazamiento cuadrático medio, es el que reporta la viscoelasticidad del medio en el que se encuentra. Hay otras maneras de hacer esto ópticamente, donde en lugar de yo
rastrear partículas grandes, incluso partículas más pequeñitas para medir a escalas microscópicas. Y lo que hago es iluminar las partículas y después medir las fluctuaciones de la luz esparcida por estas partículas. Y eso es básicamente el concepto de la medición de Dynamic Light Scattering. Mediante la estadística de las fluctuaciones, se puede inferir la estadística de los desplazamientos y después se puede inferir la viscoelasticidad del medio en el que se encuentran estas partículas. Y esta es la versión típica de una medición de Dynamic Light Scattering. Lo que nosotros hicimos fue, en lugar de hacer esta medición, lo primero que hicimos fue implementar una compuerta de coherencia temporal. Esto lo hicimos para lo siguiente: anticipando que la sangre es un material ópticamente denso, necesitamos aislar la componente de esparcimiento simple, que es la que lleva la información de la dinámica de las partículas. Entonces, esta compuerta de coherencia temporal lo que nos hace es extraer la información de una, pues digamos, una rebanada muy pequeñita de material, la cual es aislada ópticamente. El material sigue siendo macroscópico, simplemente la información se extrae de una pequeña capa de material. Y para eso lo que hicimos fue utilizar radiación de baja coherencia en lugar de utilizar láseres. Y se puede demostrar, bueno, que la función de autocorrelación del campo óptico esparcido por estas partículas lleva la información de los desplazamientos, y digamos, la variable que se pues es la distribución de la autocorrelación de la intensidad de la luz esparcida, y así se extrae esta información de los desplazamientos. Entonces, anticipando, bueno, y aquí nada más hacer la observación de que la rebanada está definida, el grosor del material, de la capa de material de donde extraemos la información, está definida por las propiedades espectrales de la fuente. Entre más ancho sea el espectro de la fuente que usamos, más pequeña es esta rebanada. Pero aquí hay un problema que entonces viene. Por un lado, necesitamos esta componente para extraer la información dinámica, pero al extraer la información solamente de una capa pequeña de material, tenemos que anticipar que la señal que vamos a medir es débil, y por lo tanto necesitamos implementar algún mecanismo para amplificarla. Y para esto lo que se nos ocurrió hacer fue que, en lugar de iluminar el material directamente, lo ilumináramos a través de una interfaz parcialmente reflejante. Eso lo que va a generar es lo siguiente: la iluminación que viene de arriba hacia abajo, al encontrarse con esta interfaz, primero va a reflejar una porción de la luz, otra porción de la luz va a atravesar la interfaz y va a iluminar todo lo que esté en el medio, y una porción de esa luz esparcida va a regresar por la misma interfaz. Y si la diferencia de camino óptico entre estos dos campos, el campo reflejado y el campo esparcido, es menor que la longitud de coherencia de la fuente, estos dos campos pueden interferir. Y entonces, de esta manera, el campo que antes era muy débil, que es el esparcido, al combinarlo o al mezclarlo coherentemente con un oscilador local que estamos generando en la interfaz, al combinarlos estamos amplificando este campo pequeñito. Y hasta aquí esta técnica es más o menos estándar, es una variante en el dominio óptico de lo que sería un radar, donde básicamente para amplificar la señal que llega al radar utilizamos un oscilador local para combinarlo con la señal débil que queremos, y así lo amplificamos, ¿no? Y nosotros aquí lo que hicimos después fue, en lugar de utilizar iluminación que sea espacialmente uniforme u homogénea, lo que hicimos fue romper la iluminación en un tipo de iluminación que se conoce como speckles, que es una iluminación como granular, pero que tiene la característica de que tiene regiones que son estadísticamente independientes de los vecinos. Esto lo que nos genera, o lo que nos ayuda de forma práctica, es a que, en lugar de tener un interferómetro, lo que tengo es muchos interferómetros chiquitos, y cada uno de ellos está amplificando el campo esparcido en diferentes posiciones espaciales de la muestra. Esta es otra forma, o dicho de otras palabras, lo que nos permite es ver del medio en muchas posiciones de manera simultánea. Y esto sirve para tener una mejor, para promediar mejor la dinámica de la muestra. En lugar de un solo punto, pues medir la dinámica en varios puntos a la vez, ¿no? Y esto es básicamente la modificación que hicimos a la técnica tradicional de Dynamic Light Scattering: implementar una compuerta temporal para disminuir el grosor del material ópticamente, y otra, la iluminación espacialmente
también parcialmente coherente para romper el interferómetro en muchos interferómetros pequeñitos. Y aunque esta medición suena muy complicada, hay una forma, o logramos implementar esta técnica en una plataforma con fibras ópticas de manera muy sencilla, donde la medición, incluso para quienes estén familiarizados con arreglos experimentales ópticos, pues se ve bastante inocente, donde simplemente tenemos la fuente de espectro ancho, fibras multimodo con un acoplador. Entonces viene la luz de izquierda a derecha, pasa por el acoplador, sale por una fibra, entra a la muestra, y la misma fibra recoge la luz y la lleva al detector. Y esto es básicamente todo el arreglo experimental, pero están todos los elementos que les platiqué hace rato. Lo primero es la interfaz parcialmente reflejante, se puede o surge de forma natural al cortar la cara de la fibra. Al cortar la fibra, y en la cara pues hay una interfaz ahí que produce un oscilador local. Lo siguiente es la iluminación o la compuerta de coherencia temporal, pues simplemente seleccionando fuentes de espectro ancho y nosotros controlando las propiedades espectrales podemos definir esta longitud. Y lo último es que necesitamos utilizar fibras multimodo y excitar aleatoriamente todos los modos que soporte esa fibra para poder generar la iluminación granular de speckles que les comenté. Y la medición lo que reporta es 3 piezas de información básicamente. La primera es, o lo primero que hay que notar aquí es que en esta configuración, al regresar la luz al detector, lo que estaríamos midiendo es una señal que pareciera solamente ruido, o que se ve como ruido, pero en realidad este ruido está determinado por la luz esparcida por las partículas que se están moviendo en el pedacito o en el pequeño volumen de material que estoy observando. Y aquí se me olvidó comentar una cosa, es que para las dimensiones típicas de la longitud de coherencia y el diámetro de las fibras multinúcleo que utilizamos, este volumen de coherencia es del orden de picolitros. Entonces se necesitaría un volumen, o se necesita en principio un volumen muy pequeñito de muestra, lo cual pues también es favorable en este tipo de mediciones, ¿no? Y lo siguiente es, bueno, en las 3 piezas de información de las que les hablaba, aparentemente la señal es puro ruido, pero no es cualquier ruido, es ruido que fue generado por el movimiento de las partículas que fueron iluminadas. Y en este sentido es importante reconocer que esta configuración es un interferómetro de camino común, donde tanto la referencia, el campo de referencia, como el campo esparcido viajan por los mismos componentes ópticos y llegan al detector. La única diferencia entre estos 2 campos es las fases introducidas por los elementos que se estén moviendo dentro del volumen de coherencia. Entonces, la primera pieza de información, similar a una medición tradicional de Dynamic Lake Scattering, es el tiempo característico de correlación de estas fluctuaciones. Y ese tiempo lo que nos codifica es la parte mecánica o de dinámica de la muestra, de donde se puede extraer el coeficiente de difusión o equivalentemente el tamaño hidrodinámico de las partículas, ¿no? Si se calcula toda la función de autocorrelación de esta señal, o equivalentemente el espectro de fluctuaciones, se puede utilizar toda esa curva para extraer el desplazamiento cuadrático medio y después el coeficiente viscoelástico, ¿no? En nuestra configuración, dado que estamos operando en reflexión, estas piezas, hay un par de piezas adicionales de información que son útiles. Una es la intensidad promedio. Como mencioné hace rato, el campo de referencia es mucho más grande que el campo esparcido. Entonces, básicamente, la intensidad total o la intensidad promedio que ve el detector es muy cercana a la amplitud o a estar determinada por la amplitud del campo reflejado. Y eso nos da una idea del coeficiente de reflexión en esta interfaz entre la fibra y el medio en el que se encuentra inmersa, de la cual podríamos extraer una especie de índice de refracción efectivo del volumen que estamos observando con la fibra. Y la otra es que si se analiza el área bajo la curva del correlograma o del espectro de fluctuaciones, lo que estamos calculando es la energía total que se encuentra en la parte fluctuante de la señal. Y se puede demostrar que en el límite donde el esparcimiento simple se extrae correctamente, esta energía es proporcional al número de partículas que hay en este volumen, a la densidad de partículas. Entonces, por un lado tenemos el contraste de índice de refracción, por otro lado tenemos el número de partículas, y por otro lado tenemos también la información mecánica o dinámica del volumen que estamos observando, ¿no?
Y bueno, no sé si hay algún óptico en la audiencia, pero a lo mejor habrá quien le llame la atención que estamos haciendo o que les estoy mostrando un interferómetro con fibras multimodo. Eso nunca se hace. Lo que nos dicen siempre en la escuela, en las clases de óptica, es cualquier interferómetro se tiene que hacer monomodo. Y esto lo que quiere decir, o la razón por la que nos dicen eso, es porque esa es la manera más natural de preservar la coherencia mutua entre los dos campos que están interfiriendo. Dicho de otra manera, si yo ilumino con un patrón de speckles y superpongo exactamente los patrones de los campos, pero los speckles no son del mismo tamaño, todas las regiones donde no haya traslape entre los campos, lo que van a hacer es básicamente producir ruido en el detector. Y en un experimento de interferencia, esto lo que significa es que se reduciría el contraste entre las franjas de interferencia. Es más difícil distinguir que hubo un cambio de fase. De igual manera, a lo mejor el tamaño o las regiones de correlación, los tamaños de los speckles son iguales, pero están movidos unos de otros. Entonces, nuevamente vuelvo a generar muchas regiones donde no hay traslape y puede ser una situación incluso donde no vea que hay absolutamente nada de interferencia, sino que la iluminación es uniforme. La razón por la que la mayoría de la gente o casi nunca nos preocupamos por esto es porque la mayoría de los interferómetros, como por ejemplo los que se utilizan en tomografía óptica, son interferómetros donde se utilizan fibras monomodo. Entonces es equivalente a decir que estoy haciendo la medición al nivel de un speckle de los campos de referencia y que interfieren están perfectamente superpuestos. Entonces no hay maximizo el contraste de las franjas de interferencia, ¿no? Pero en este caso nosotros lo que estamos proponiendo es algo diferente y es utilizar iluminación de speckles, y ciertamente hay una penalización en el contraste de las franjas, que de hecho se penaliza al cuadrado con el número de regiones de iluminación que tenemos. Pero nosotros lo que hacemos, la razón por la que decidimos hacer esto es porque decidimos pagar esta penalización en el contraste de la señal a cambio de medir en una región grande, a cambio de tener muchos speckles que nos puedan medir la dinámica en varias posiciones del sistema de manera simultánea. Y eso es lo que a lo que nos ayuda, además de tener un área más grande de colección de luz y señales más grandes que son más fáciles de medir, pues también nos ayuda en términos de la dinámica al promedio de ensamble de las microconfiguraciones que vamos a estar observando. Y esto se va a traducir en una capacidad de medición en tiempo real, o que la medición requiera periodos muy cortos de tiempo, porque si yo puedo explorar muchas microconfiguraciones más rápido, muy pronto puedo tener una idea de cómo es la dinámica promedio del sistema, ¿no? Y para eso es que decidimos pagar este penalty, para acelerar el tiempo de duración de la medición. Pero bueno, regresando al proyecto del cual les quería hablar, algo que hicimos o alguna consecuencia directa de esta configuración con fibras ópticas en reflexión es que esta punta o el sensor provee una punta endoscópica en la cual se hace la medición. Y esto lo que nos permite es montarla, por ejemplo, sobre dispositivos de acceso cardiovascular como conectores o incluso catéteres. Y aquí están algunas fotos de las implementaciones que teníamos en nuestro laboratorio. Y con una configuración de este tipo, donde montamos la fibra en un conector, lo que hicimos fue instrumentar la máquina de circulación de sangre que se utiliza durante las cirugías a corazón abierto. Algo interesante aquí, que fue bastante favorable para recibir el financiamiento en el proyecto, fue que la máquina de circulación requiere modificaciones mínimas para poder montar nuestro sensor en ella. Básicamente lo único que requerimos es crear un pequeño puente donde podamos controlar el flujo para reducirlo. Y aquí, bueno, creo que en la fotografía incluso se alcanza a ver la luz encendida que sale de la punta de la fibra. Y básicamente eso es toda nuestra instrumentación. De todo nuestro arreglo experimental sale una sola fibra óptica que va incorporada al circuito, y podemos medir directamente la viscoelasticidad de la sangre conforme fluye frente a la fibra, sin necesidad de colectar ninguna muestra. Algo interesante de la configuración de interferómetro en camino común es que tanto la señal de referencia como la señal que me interesa medir, al viajar por el mismo camino óptico, cualquier perturbación, cualquier ruido, vibraciones, cambios de temperatura, scattering, etcétera, la sufren por igual la señal de referencia y la señal que me interesa medir. Entonces, básicamente no sufren diferentes perturbaciones, están sujetas al mismo ruido, y por lo tanto
muy robusto para operar en ambientes reales como el quirófano durante una cirugía que se encuentra en progreso. Y aquí les muestro una foto de uno de esos casos donde la cirugía está en progreso. Es decir, el cirujano que se ve al fondo es el colaborador que presentaba en la primera diapositiva. Toda esta máquina que está operando aquí el perfusionista en el uniforme verde, toda esta máquina es el circuito de circulación que se utiliza para hacer la maniobra de bypass cardiopulmonar. Como se puede ver en las pantallas del quirófano, la cirugía está en progreso. Eso es lo que están haciendo ahí durante la cirugía. Y nuestro arreglo experimental se encuentra montado en este pequeño carrito. Y de aquí lo único que sale, aquí está todo, desde la fuente de alimentación, osciloscopios, todo el arreglo óptico, la computadora para adquirir los datos. Y de aquí lo único que sale de este carrito es una sola fibra óptica que por detrás de esta máquina va montada al circuito en la forma en la que les mostraba anteriormente. Entonces, cuando pusimos a funcionar esto en el quirófano, la primera pregunta que teníamos que contestar era si de veras éramos capaces de discriminar diferentes estados de coagulación de la sangre. Y en el caso particular de las cirugías a corazón abierto, hay dos estados que son de interés. Uno es el estado, digamos, de coagulación normal, que es como el paciente llega al quirófano. Ese sería como el estado base, por decirlo de alguna manera. Y después, cuando se le administra la cantidad de anticoagulantes, ya cuando se va a empezar a operar, ese sería el segundo estado de coagulación que nos interesa. Y este estado es el que es deseable preservar durante toda la cirugía. Y al final, pues se tiene que revertir la acción del anticoagulante para regresar el estado de coagulación a su estado normal. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar mediciones en distintos momentos durante la cirugía. En esta primera medición, lo que hicimos fue medir en el estado base como el paciente llega al quirófano. Y la forma de leer esta curva o este espectro de fluctuaciones es tal cual como un espectro donde se reportan las frecuencias asociadas a la movilidad de los glóbulos rojos. Entonces, lo que yo puedo ver en este espectro es, por ejemplo, que la mayor actividad, que no hay mucha actividad en frecuencias, que la mayor actividad está en frecuencias bajas. Esto lo que me dice es que los glóbulos rojos se mueven lento o están como impedidos de moverse libremente. Lo que hicimos después fue medir justo antes de que iniciara la maniobra de bypass cardiopulmonar, una vez que habían dado la dosis grande de anticoagulante para empezar a operar. Y lo que vimos fue que el espectro se modificaba de esta manera. Como se puede ver, es un espectro de mayor amplitud, mayor energía en la parte fluctuante de la señal que medimos y también mayor componente en las frecuencias altas. Esto lo que indica es que los glóbulos rojos adquieren una mayor movilidad por la acción del anticoagulante que adelgaza la viscosidad del plasma en el que se encuentran, ¿no? Y después medimos exactamente al terminar la maniobra de bypass cardiopulmonar, varias horas después, y recuperamos un espectro muy parecido al que medimos después de que se dio la primera dosis de anticoagulante. Y esto es lo que es deseable en esta medición en principio, ¿no? Que no haya mucho cambio o que se mantenga el estado de coagulación de la sangre entre esos dos puntos durante toda la maniobra de bypass cardiopulmonar. Y después medimos nuevamente, después de que se administra en este caso, protamina para revertir la acción del anticoagulante, y vemos que el espectro que recuperamos es muy parecido al que medimos al principio, haciendo notar aquí de manera importante que entre estos dos puntos ya hay todo un día, hay 6, 8, 10 horas de diferencia, ¿no? Si no es que incluso más en algunos casos. Entonces esta básicamente ya es cuando se revierte la acción del anticoagulante para mandar al de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, de estas mediciones es claro que sí podemos discriminar entre estos dos estados de coagulación. Y lo siguiente que hicimos fue cuantificar estas diferencias. Y para ello utilizamos una métrica que es bastante sencilla, bastante primitiva, pero que incluso esa métrica fue útil. Esa es la pendiente logarítmica del espectro en cierta ventana. Y la razón por la que utilizamos ese primer parámetro, una es porque el Instituto Nacional de la Salud nos autorizó muy pocos casos. Entonces teníamos muy poquitos pacientes, teníamos que empezar con métricas muy sencillas para ver si era posible cuantificar estas diferencias. Y la segunda es que este valor tiene un significado físico, está asociado con la forma o con el tipo de difusión que se reportaría en el desplazamiento cuadrático medio. Es otra forma de decir qué tan impedidos
qué tan fácilmente se pueden difundir o qué tan fácilmente se mueven los glóbulos rojos, ¿no? Y lo que vimos de correlacionar este parámetro con el estándar de oro, que es el tiempo de coagulación activada, pues vimos que había una correlación bastante alta, incluso con muy poquitos pacientes. Entonces, bueno, pues esa métrica resultó bastante robusta. Intentamos obviamente muchas, pero esta fue muy robusta para disminuir o para tratar de contrarrestar un poco la variabilidad que hay de un paciente a otro, ¿no? Entonces, bueno, obtener este tipo de correlaciones en un experimento médico donde tú no controlas las variables, sino que estás funcionando conforme el protocolo médico indica en el quirófano, pues es bastante significativo, y más cuando vimos este tipo de correlaciones con muy poquitos pacientes, ¿no? Lo que hicimos después fue, hasta ahorita ya vimos que podíamos distinguir diferentes estados de coagulación y que podíamos cuantificarlos, y que esa cuantificación ofrecía una correlación estadísticamente significativa con el estándar de oro. Entonces lo siguiente que hicimos fue poner a funcionar la medición de manera continua durante toda la duración del bypass. Y este mapa de colores lo que muestra es una colección de los espectros adquiridos durante 2 horas de bypass cardiopulmonar. Si hiciéramos un corte vertical en este mapa, lo que obtendríamos sería una curva como estos espectros que les mostraba, ¿no? Entonces, bueno, en esta medición se encuentran de manera continua pues cientos de espectros, a partir de los cuales se pueden encontrar o asociar eventos relevantes, como por ejemplo lo que queremos nosotros leer de este mapa eventualmente es, bueno, lo primero es que con este mapa de color ya se puede dar una medición en tiempo real, que los médicos puedan ver, así como ven el electrocardiograma en tiempo real durante toda la cirugía, algún indicador de viscoelasticidad en una pantalla durante tiempo real, sin necesidad de colectar una sola muestra. Eso es lo importante de esta medición. Y lo otro es que ese indicador en tiempo real les puede dar al equipo médico una retroalimentación para saber en qué momento puedan administrar o deban administrar más anticoagulante. El estado actual de este proyecto, bueno, sigue vigente y sigue con financiamiento del Instituto Nacional de la Salud. Lo primero que hicimos después del estudio piloto fue hacer un estudio con un número mayor de pacientes, donde ahora exploramos correlaciones con otro tipo de variables, no solo con el estándar de oro, sino también con tromboelastografía, conteo de plaquetas, concentración de heparina, etcétera, ¿no? Para tratar de ver o de tener una como noción más integral de con qué variable nuestra medición se puede correlacionar mejor, ¿no? Y esto fue publicado hace apenas un par de semanas en esta revista. Otra cosa que logramos hacer con esta medición fue desarrollar un modelo microscópico de las propiedades viscoelásticas de la sangre. Actualmente el artículo se encuentra en revisión, y lo importante de este modelo es que se puede codificar todo el espectro en un modelo reológico como el que se utilizaría pues en cualquier otra, para cualquier otro fluido, en unos poquitos parámetros del modelo, codificar todo el estado de viscoelasticidad de la muestra. Eso es lo que hicimos en este estudio. Y bueno, actualmente estamos buscando la forma de movernos hacia diferentes, hasta más de una instalación. Todo esto se hizo en un solo quirófano y en un solo hospital. Y bueno, con pacientes pediátricos también, bebés muy pequeños, todos ellos menores de 12 meses. Y en México actualmente, gracias a esta colaboración con investigadores de la Universidad de Guanajuato, tenemos aprobados los protocolos de investigación por parte por unidades de alta especialidad, tanto del IMSS como del Hospital Regional de León. Y bueno, esperamos poder poner a funcionar esto pronto aquí en México. Parece que es una medición que tiene bastante potencial, y bueno, hay otros escenarios en donde este tipo de medición podría ser relevante, como por ejemplo una medición continua en etapas postoperatorias en las unidades de cuidados intensivos, o por ejemplo también como un sensor para instrumentar máquinas, por ejemplo, de hemodiálisis, para tratar de proporcionar al paciente la dosis más adecuada o el tiempo de máquina más adecuado, ¿no? Pero bueno, y con esto me gustaría concluir lo que les he platicado hasta el momento. Básicamente propusimos un cambio en la manera de pensar en el sensado óptico del estado de coagulabilidad de la sangre, en donde en lugar de pensar en la cascada química o en la composición química de la sangre, lo que estamos haciendo es pensar en la sangre como un material y medir el potencial de coagulación en base a sus propiedades mecánicas.
La forma en la que hicimos esto fue utilizando una variante de la técnica de Dynamic Lake Scattering, utilizando compuertas espaciotemporales y una configuración con fibras ópticas en la forma de un interferómetro de camino común. Les mostré que podíamos discriminar diferentes estados de coagulación y de esas diferencias mostraba una correlación estadísticamente significativa con el estándar de oro, y que además podíamos realizar mediciones continuas durante toda la cirugía sin tener que colectar una sola muestra de sangre. Pero lo que hice en esta presentación fue contarles la historia un poco al revés, porque para poder llegar a utilizar este sensor o esta plataforma de sensado en sangre, primero tuvimos que pasar por un montón de otras etapas. Lo primero que hicimos fue utilizar o tratar de caracterizar sistemas estacionarios y ver cuál era, por ejemplo, las propiedades de esparcimiento debido a las partículas o debido al solvente, o incluso explorar absorción de luz en la muestra, ¿no? Después nos movimos a estudiar sistemas no estacionarios, en donde las propiedades viscoelásticas de la muestra cambian con el tiempo. Como por ejemplo, y bueno, fuimos capaces, por ejemplo, de dar una medición de transporte difusivo y advectivo de manera simultánea. Identificamos o estudiamos procesos de disolución de interfaces de forma completamente pasiva. Y también hacia el final utilizamos hicimos algunos experimentos en geometrías confinadas, donde la dinámica de partículas coloidales se encuentra, o hay fuertes interacciones hidrodinámicas por presencia de una interfaz que confina al sistema, ¿no? Y después nos movimos a otra característica que medio sugería así en la forma en la que explicaba las cosas, que es sistemas no ergódicos. ¿Esto qué quiere decir? Que son sistemas que se mueven tan lento que en el tiempo de la medición no se alcanzan a explorar un suficiente número de microconfiguraciones como para dar un diagnóstico bueno o confiable de la dinámica. Y para esto utilizamos sobre todo sistemas con geles, que eran, bueno, geles biocompatibles, donde estudiamos diferentes procesos y verificamos que con nuestra medición, incluso en esos procesos que eran lentos, nuestra medición, como estamos viendo múltiples posiciones simultáneamente, alcanzábamos a ver un número suficiente de microconfiguraciones como para dar una medida confiable de la dinámica, ¿no? Y básicamente pasamos por todo este camino porque la sangre, desde el punto de vista de un material, es ópticamente denso. Por supuesto que es un material no estacionario, sujeto a cambios muy rápidos, sobre todo cuando se estimula la coagulación. Y también puede ser un sistema no ergódico si no se trata con cuidado por la alta concentración y el alto confinamiento de los elementos que se mueven, ¿no? Y actualmente, bueno, hicimos muchas otras cosas además. Pero a donde estamos moviendo ahora el proyecto, una de las áreas que a mí me interesa implementar acá en México, es cuando estudiamos la dinámica en sistemas confinados. Algo que nos dimos cuenta era que podíamos utilizar gotas coloidales como modelos para modelos, digamos, in vitro de células, para poder medir dinámica intracelular con esta técnica de forma completamente pasiva, sin contacto y sin necesidad de marcadores fluorescentes. Y entonces lo último que hicimos fue en un microscopio invertido, donde típicamente se toman contraste de fase o fluorescencia. Lo que hicimos fue montar nuestra fibra, utilizar el mismo cabezal donde se montan los objetivos de microscopio y adaptar una montura para nuestra fibra. Aquí se puede ver la punta de la fibra. Y lo que hicimos, esto lo que nos permite es que en el mismo microscopio alternar mediciones, toma de imágenes con mediciones dinámicas. Básicamente la fibra viene por abajo y a través del vidrio donde está sentado el cultivo celular o donde está sentada la gota o la muestra, poder medir la dinámica del otro lado del portaobjetos, ¿no? Entonces esto lo que nos permite es, sin tener que insertar la muestra en el fluido, medir la dinámica del otro lado del portaobjetos sin tener que tocarla y sin necesidad de utilizar marcadores fluorescentes ni nada, ¿no? Entonces, bueno, con esta medición, algo que logramos hacer con cultivos celulares de células de próstata sanas y cancerígenas fue llegar por otro lado a las mismas conclusiones que todo el mundo ha llegado de estas células. Lo primero, por ejemplo, que logramos hacer fue discriminar entre células sanas y cancerígenas, que si uno toma una foto en el microscopio, no hay forma de distinguirlas.
morfológicamente son prácticamente iguales. Pero lo que hicimos fue de las piezas de información que reporta nuestra medición, combinarlas para tratar de discriminar entre estas dos poblaciones. Lo primero que logramos ver es que las células cancerígenas son ópticamente más densas, es decir, como si tuvieran organelos que esparcen más luz. Y bueno, aquí hay algunas mediciones con histogramas que se tomaron sobre 20 células, porque esto también es importante, que como el área de la fibra es prácticamente el mismo que el de una de estas células, esta medición se puede hacer al nivel de una sola célula. Entonces yo puedo venir con la fibra y medir cómo se mueven los órganos o cómo es la dinámica intracelular al nivel de una sola célula. Y esto es lo que está reportado aquí. Lo otro que hicimos fue, analizando la energía en el espectro de fluctuaciones, lo que vimos es que las células cancerígenas son también ópticamente más activas. Esto quiere decir que cualquier proceso, o sea que los procesos metabólicos que resultan en movimientos adentro de la célula son mucho más activos en células cancerígenas. De la parte similar a la pendiente logarítmica de la que les hablé para ver el régimen de difusión, también logramos identificar que las células cancerígenas, los organelos se mueven más libremente que en una célula sana, y de ahí pues que sean dinámicamente más móviles, ¿no? Y finalmente, de la medición de viscoelasticidad, de extraer el módulo de viscoelasticidad complejo, lo que identificamos fue también que las células cancerígenas reportan o se ven como si el material fuera más, pues no sé cómo decirlo, más suave, más fluido, ¿no? En comparación de una célula sana. Y esto tiene que ver con la plasticidad de células cancerígenas, lo cual promueve la metástasis, ¿no? Y esta es lo último que hicimos con estos experimentos. Es una parte que a mí en particular me interesaría mucho echar a andar aquí en el CIMBESTAB. Son mediciones únicas por esas tres principales características, que son sin contacto, completamente pasivas y que no requieren de ningún marcador fluorescente, con lo que ello conlleva, ¿no? Que puedes evitar fototoxicidad, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto me gustaría terminar mi plática. Y bueno, todo de lo que les he hablado, pues no ha sido trabajo obviamente solamente mío, sino que ha habido varios colaboradores involucrados, agencias de financiamiento, instituciones que nos han apoyado a lo largo de los años. Y de lo que les hablé hoy es principalmente de esta línea de investigación sobre sensado óptico de dinámica en medios complejos. Pero estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, tengo varias colaboraciones con investigadores tanto del CIO como del INAOE en áreas referentes a sensores de fibra óptica y también dispositivos integrados. Desde hace muchos años estamos haciendo también procesamiento digital de imágenes con colaboradores de la Universidad de Guanajuato, en específico de DICIS, y ahora con motivo de la pandemia también empezamos a explorar otras áreas de colaboración sobre extracción limpia de energía de las olas. Y bueno, desde que llegué aquí a Monterrey también empezamos colaboraciones con grupos de óptica aquí en la Autónoma de Nuevo León, especialmente para hacer láseres sintonizables con fibras ópticas. Y bueno, siempre estamos abiertos a colaboraciones. Si alguien tuviera alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, pues siempre estamos ahí pendientes del correo para lo que se ofrezca. Y con esto me gustaría terminar. Muchas gracias a todos por su atención. Y esperamos si hay alguna pregunta. Doctor Carlos, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, doctor Rafael, por la interesante plática que nos acabas de dar. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, adelante. Adelante, Birsabit, por favor. Gracias. Mucho gusto y muchas gracias por la charla. Con respecto a estos estudios donde planteaste, ¿no? Modelos en condiciones estacionarias, no estacionarias, donde se ve la relajación o el efecto del tiempo, no sé. ¿Podrías abundar un poco en en un resumen, ¿verdad? En los modelos que
en todas estas publicaciones, digamos, están incluidas. Hablaste de geles, por ejemplo, de Sí. suspensiones o sistemas coloidales. ¿Ustedes los hacen, los modelan, son experimentos? ¿Qué No, tipo de todos estos trabajos fueron experimentales. Ujú. Para muchos modelos también tenemos, bueno, también hay teoría, obviamente, no todo el esparcimiento de luz está reportado en libros, en artículos, cómo afecta por ejemplo, no sé, el contraste de índice de refracción entre las partículas y el solvente, concentración interacciones hidrodinámicas por concentración, absorción de luz, o sea, todo eso está incorporado en los modelos, pero el trabajo que nosotros hicimos fue principalmente experimental. Y sí, para la mayor parte utilizamos sistemas coloidales de diferente tipo, o sea, por ejemplo, algo que no está dicho aquí, pero en este experimento donde quisimos medir transporte difusivo y advectivo a la vez, pues ajustamos el número de Peclet cambiando el tamaño y la densidad de las partículas para pues jugar con la razón entre el tiempo de difusión y el tiempo de sedimentación, ¿no? Entonces, estos son sistemas en los que nosotros, a lo que decía yo con sistemas modelo, era como principalmente sistemas coloidales donde uno en el laboratorio tiene pues como las perillas de control de la situación, ¿no? Y en el caso de geles, ¿de qué estructura o de qué tipos? Mira, la mayoría de los geles que utilizamos eran de quitosan, no sé si se dice así en español, kaitosan, de quitosan, y eran geles biocompatibles que normalmente se utilizaban como acarreadores de medicinas. Entonces, pero son muy sensibles tanto a temperatura como al pH. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, uno de los estudios era medir cómo cambia la viscoelasticidad del gel microscópicamente conforme vamos variando el pH, ¿no? Y lo que veíamos era, por ejemplo, que con el pH y con la temperatura, el gel es como este gel en particular son cadenas de polímeros muy pequeñitas pero muy largas. Es como una red de cabellos largos, si quieres, ¿no? Entonces lo que nosotros logramos medir, por ejemplo, una de las cosas era que sintonizando el pH y la temperatura, podíamos ver cómo se abren las jaulas características del gel y ver de qué tamaño son esas regiones, como para ver si va a facilitar o el transporte hacia la entrega de los medicamentos, ¿no? Interesante. Otra cosa interesante que vimos con esos geles es que podían sostener modulaciones periódicas. Es decir, el mismo gel, la forma como normalmente se caracterizan estas transiciones es deshidratan los geles un cierto grado y luego lo pesan, ¿no? Con básculas que tengan muy alta sensibilidad, o incluso hay geles que si son muy sensibles se pueden expandir o comprimir al grado de que con cámaras con buena resolución se puede alcanzar a distinguir la altura, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue explorar dominios microscópicos y otra cosa que vimos fue que estos geles podían sostener modulaciones periódicas por varios ciclos, ¿no? Entonces eso es favorable desde el punto de vista de la entrega de medicamentos, porque te dice, primero, viendo la modulación de pH te puede decir este gel para qué órgano puede ser adecuado. Por ejemplo, a lo mejor tú puedes pensar en diseñar un material que sea un parche para el hígado o para el estómago, que tienen pHs muy diferentes, ¿no? Y saber que el pH cuando cambia en ese órgano va a disparar que se abran las jaulas y se entregue el medicamento, ¿no? Es como un tipo de entrega de dosificación inteligente, ¿no? Pero también es deseable que estos materiales puedan sostener varios ciclos, pues para que el cuerpo los pueda utilizar varias veces en caso de que haya como, pues no sé, infecciones o enfermedades que sean de duración más larga y que el parche pueda funcionar pues varias veces, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios, y detalles. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Francisco tiene la mano levantada. Adelante, Francisco. Hola. Sí, Sí, ¿me sí, escuchan? adelante. Sí. Sí, te escuchamos. Muchas gracias, José, por tu charla. Muy Gracias, interesante. Francisco. Yo estaba pensando un poco en esto de cómo relacionas
la parte mecánica macroscópica, ¿verdad? Mediante la medición digamos, de las fluctuaciones vía el esparcimiento de luz, ¿verdad? Sí, Y entonces partes de un modelo que es curioso, ¿no? Es un modelo de esparcimiento de luz donde el modelo, digamos, son partículas coloidales esféricas, ¿verdad? sí, es correcto. Embebidas en un medio viscoelástico, ¿no? Sí, Entonces, me llama la atención que tengas estos resultados para un red blood cell que en principio tiene una forma totalmente diferente a una esfera, ¿verdad? sí, Y es que además correcto. son deformables en el medio. Entonces, Es correcto. es Eh, curioso, eh, ¿no? Es eh, curioso esos dos, que funcione así. O sea, entiendo que pues, cualitativamente pues, te dé algo que efectivamente, como lo ves, por ejemplo, en la figura 16, ¿no? Donde muestras la PDF con respecto al tiempo, ¿no? Y que cuando está sí, muy diluida, perdón, cuando le metes la heparina, ¿no? Entonces te da una señal más alta. Entonces, cualitativamente, pues funciona sí. Pero cuantitativamente, ¿hasta qué punto podemos tener algo bueno, bueno, igual en la medida de manera aplicada igual no es necesario, ¿no? Pero ¿hasta qué punto cuantitativamente esto es correcto, ¿no? En el sentido de que el modelo de esparcimiento de partículas esféricas en un sí, medio polimérico se pueda asociar a un modelo de red blood cells, ¿no? sí. Muchas gracias por la pregunta. Justamente eso que nos preguntas es lo que nos han preguntado los referees por años, ¿no? Y tenemos varias respuestas para eso. La primera es, bueno, varias cosas. A ver, espera, porque para no hacerme bola, ¿no? Lo primero es que el modelo de scattering, así como lo dices, es correcto. Toda esta, toda esta como cadena de cómo sacar la información mecánica a partir de una medición óptica está basada en partículas esféricas. Eso es perfectamente correcto. Hay una observación primero. Lo que estamos haciendo nosotros al estudiar fluidos complejos, en realidad no hay una correspondencia al 100% con una medición macroscópica. Un fluido complejo es mesoscópico, lo que quiere decir que sus propiedades cambian dependiendo la escala que observes. Y dicho eso, bueno, nuestra medición se puede comparar, pero no pretende reproducir una medición macroscópica. Es una información complementaria a la que proporciona. Ahora, con respecto a la forma de los glóbulos rojos, es verdad, nosotros en el artículo que tenemos de Nature, en el material suplementario, hicimos el cálculo del scattering, como scattering phase function, para discos de esas dimensiones y una esfera del mismo volumen. Y resulta que en la dirección de backscattering, que es donde medimos en 180 grados con respecto a la luz incidente, el área geométrica está determinada prácticamente por la parte grande del eritrocito y no cambia mucho de un disco a una esfera, solo para ese ángulo. Claramente toda la función de fase de esparcimiento es bien diferente, pero en el ángulo en particular en el que nosotros medimos, que es 180 grados, no cambia mucho. Entonces, por eso es factible utilizar el modelo. Y con respecto a la deformabilidad de los glóbulos rojos, algo que no mencioné y que es parte del truco de esto es, cuando yo mostraba que medíamos cierto parámetro, cierta figura de mérito en una banda de frecuencia, esa banda de frecuencia no es casualidad, es una frecuencia en la que, haciendo las estimaciones de difusión de una esfera equivalente de tal volumen, etcétera, todavía le faltaría, explora solamente como menos de un 5% de su diámetro. Entonces, lo que estamos reportando en esa banda de frecuencia es las propiedades del plasma inmediato que rodea los glóbulos rojos mucho antes de que puedan colisionar entre ellos. Entonces, en ese régimen, en ese régimen de muy alta frecuencia, la partícula se puede considerar rígida. Y de hecho hicimos experimentos en este último paper que está en revisión en Biophysical Journal, donde extrajimos los glóbulos rojos, los suspendimos en PBS y los fuimos rigidizando. Y el espectro que se mide siempre es el mismo. Y encima los comparamos con mediciones en partículas de poliestireno de un diámetro similar y también el espectro no cambia su forma, lo que quiere decir pues que el modelo de esferas rígidas, al menos para este rango de frecuencia, pues funciona de manera más o menos decente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí terminaste, no sé, pero
Sí, pero si me permites nada más, es que me causó curiosidad esto de que decías de que es un método mesoscópico, evidentemente es mesoscópico, ¿no? La interacción red blood cell solvente es de ese nivel, ¿no? O sea, las interacciones hidrodinámicas son muy importantes, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención aún más, ¿no? Que la parte aplicada sea tan efectiva, Sí, ¿no? Y entonces, una parte en ese interesante sentido, bueno, ya es... sin meternos, ¿no? A la parte del confinamiento, que es súper importante y eh, esta cosa que la que emites, perdón, no es mi área, la parte óptica, y por eso quería hacerte preguntas sobre el área óptica. ¿Cómo se llama esto? La sonda, ¿no? Sí, la fibra, La fibra óptica, perdón, la fibra óptica, pues me causa todavía más curiosidad que esto funcione, ¿no? Porque el confinamiento en el catéter, pues esto te modificará evidentemente las interacciones hidrodinámicas de una manera muy grande, porque son escalas de tiempo, son escalas del tamaño del sistema, ¿no? sí. Anyway, mi duda es, por lo que estás diciendo, ¿no? Por lo que han mostrado, pues me causa aún curiosidad mayor la parte óptica, porque si con el poliestireno te da los mismos resultados, y por ahí, no sé si mostraste, o sea, solo vi que pusiste desplazamiento cuadrático medio, flechita, la G', ¿no? Que G', como sea, aunque sea un medio, la microreología sea efectos mesoscópicos, la G' es macroscópica. Entonces, hay estudios donde han comparado justamente la microreología con la reología que puedes obtener con un reómetro. En fin. Sí hay estudios, pero la correspondencia no es al 100%, ¿no? Un momento. La parte de que, o sea, tienes estudios donde mostraste también una cosa que tiene que ver con el índice de refracción efectivo en un red blood cell. O sea, yo esperaría que tuviera un índice de refracción con una parte de absorción muy alta, dado que pues tienes el hierro ahí, y que el poliestireno, al ser blanco, pues tendrías un índice de refracción completamente diferente con una absorción mínima, y que a pesar de eso te dé lo Eso mismo. depende, el coeficiente de la absorción depende de la longitud de onda a la que trabajes. Y Exacto. parte de eso es que utilizamos luz roja para minimizar efectos de absorción. Vale. Ok. Pero sí, o sea, es perfectamente válido. Si utilizáramos infrarroja, habría un montón de absorción en el agua. Si utilizamos verde, a lo mejor habría mucha absorción en los eritrocitos, ¿no? Pero sí, hay detallitos ahí, pero Vale. Gracias. sí, por nada. Gracias a ti. Bien, pues no nos queda tiempo para más preguntas. Sin embargo, pues creo que el doctor está abierto para recibir las preguntas Sí, posteriormente. claro que sí. Sí, sin problema. Bueno, te agradecemos mucho, doctor José Rafael Guzmán Sepúlveda, te agradecemos mucho tu presentación, ha sido muy interesante. Y en nombre del Departamento de Ingeniería Física, a nombre del Departamento de Ingeniería Química, Electrónica y Biomédica, y por supuesto de la Universidad de Guanajuato, te agradecemos mucho tu presentación, que ha sido muy interesante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por asistir y por preguntar. Cualquier cosa, pues ahí estamos por correo electrónico o si se dan una vuelta por Monterrey, ya que pase Claro la que sí. pandemia. Claro que sí. Por ahí más tarde o el día de mañana te estaremos entregando un reconocimiento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Carlos. Nos vemos. Buena tarde para todos. Buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos por asistir. Bye. Gracias.